En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. La vida del profeta Jeremías fue una vida bien difícil. Fue una vida bien difícil porque a él le tocó predicar la palabra de Dios y en vez de recibir la palabra de Dios como una luz, como ese Dios que se acerca a mí para hablarme, para corregirme y hacerme ver el error en el que estaba cayendo, los israelitas empezaron a ver aquella palabra como una agresión, como un insulto, como algo que les estaba lastimando. San Pablo es que me parece, si no me equivoco, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y que entra hasta lo más profundo de los huesos. Una espada de doble filo, así dice. Corta cuando entra y corta cuando sale también, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos cuesta entenderlo. Hay personas que piensan que el sacerdote prepara la homilía para insultar, para agredir o para tratar mal a las personas. No, ningún sacerdote. Y yo jamás menciono nombres. No digo, fulano, arrepiéntete porque estás haciendo esto. Fulana, deja de hacer esto. ¿Verdad que no digo nada? Yo no digo nombres. Yo solamente digo, la palabra de Dios dice que esto es contrario a la palabra de Dios y el que lo está haciendo está pecando gravemente contra sí, contra su hermano y contra Dios y está quebrantando un mandamiento de la ley de Dios. ¿Tengo culpa yo de que la palabra de Dios diga eso? No. Y hermanos, fíjense que yo no sé, y yo a veces se lo pido al Señor, ¿verdad? Le pido al Señor, Señor, si soy yo el que estoy actuando mal, ¿verdad? O estoy haciendo las cosas mal, ilumíname, ¿verdad? Pero a veces la otra opción que tengo yo es decir, ya no voy a predicar.
Ya no voy a predicar para que ya no se sientan mal algunas personas o no lo tomen a pecho como que si yo los estoy diciendo a ellos personalmente, o en vez de ponerme a predicar, mejor les voy a contar la historia del santo del día. Vamos a contar la historia del santo del día. Dejemos lo que el Evangelio de Dios dice a un lado y les voy a contar mejor la historia del santo del día. De hecho, tengo un libro ahí que me regalaron cuando me ordené, donde está el santo del día, y en vez de contarles reflexionar lo que dice la palabra de Dios y cómo aplicarlo, les voy a contar la historia del santo del día, ¿verdad? Y salimos, qué bonito, y escuchamos la historia de este santo y escuchamos la otra acá. Pero entonces ahí mi ministerio perdería su sentido, porque el sacerdote tiene que ejercer la doble misión: anunciar y denunciar. Esa es la misión de un sacerdote. Y saben, hermanos, yo siempre le he tenido miedo a que un día el Señor me pida cuentas a mí, como lo dice el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Ay de ustedes, pastores, que los puse al frente de la comunidad para que denunciaran su pecado, pero por cobardía no lo hicieron. Ay de ustedes, perros mudos, así los trata. Ay de ustedes, perros mudos, mi pueblo se perderá, pero a ustedes les pediré cuentas. Hermanos, yo eso lo he tenido siempre muy presente en mi corazón y decir, Dios mío, yo tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo incluso a veces les digo, hermanos, estamos haciendo una lectura continuada. y no sé si ustedes me logran captar el mensaje porque les estoy diciendo lectura continuada, ¿verdad? Que no es que yo estoy agarrando una lectura y decir, hoy les voy a hablar de este tema, hoy les voy a... No, es lo que va diciendo la lectura diaria. Ayer, bueno, solo para que vean, el martes leíamos San Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 19. Finalizábamos el 19 del capítulo 6. Ayer miércoles seguíamos con el capítulo 6, que el martes terminábamos en el 19 y ayer continuábamos del 20 al 26. Finalizábamos ayer con el versículo 26 del capítulo 6. Hoy seguimos con el versículo 27 al 38. ¿De qué capítulo? Del capítulo 6. Entonces, hay personas que piensan que el sacerdote agarra la palabra de Dios para agredir a alguien, para dañar a alguien. Hermanos, yo quiero decirles algo. Si nosotros vamos a la iglesia, vamos porque queremos escuchar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios hoy toca una área de mi vida en la cual yo estoy fallando, y eso yo me siento ofendido y agredido, entonces ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Si tú vas a ir a la iglesia para continuar en tu pecado y lo que menos quieres es reconocer que estás en un pecado, reconocer que estás fallando, y cuando la palabra de Dios habla de eso, tú te sientes agredido, ofendido y empiezas a agarrarla ¿contra quién? Contra el sacerdote. Pero es que yo no tengo culpa. Yo estoy ejerciendo un ministerio el cual me ha encomendado ¿quién? La iglesia. La iglesia en nombre de Dios me ha encargado un ministerio el cual yo tengo que cumplirlo hasta en el último momento. Cuando yo me vaya, hermano, yo no voy a estar viniendo a predicar aquí. Yo no voy a estar viniendo a predicar. Y ahí tal vez ahí algunos se quedan contentos y conformes porque el padrecito, porque tiene muchos compromisos, va, palabra del Señor, siéntense, canto de ofrenda, sigamos. Así quieren algunos. Así quieren algunos. ¿Por qué? Porque entre menos se toque los errores que estamos cometiendo, ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo sigo en mi pecado, en mi orgullo, en mi vanidad, en mi soberbia, en mi egoísmo, en mi
vida cristiana revuelta, patas arriba, y salgo de misa tranquilo porque yo he ido a la misa, comulgué, y como mi conciencia no me remuerde, entonces no me confieso. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos hoy en la iglesia. Ese es el problema. Que cualquier palabra de Dios que toque nuestra vida, lo vemos como una agresión. Por eso, hermano, yo he dicho muchas veces, si nuestro Señor Jesucristo viniera y predicara como predicaba en aquel tiempo, ya lo hubiéramos crucificado nuevamente. Y se los aseguro que sí. Y se los aseguro que sí. Porque muchas veces queremos estar dentro de la iglesia, decir que somos cristianos, pero vivimos peor que un pagano. Y en vez de ir a la iglesia para tratar de cambiar, vamos a la iglesia para ver cómo destruimos la obra del Señor, y si alguien está tratando de hacer las cosas bien, ver cómo le metemos el pie para que caiga. Miren hoy lo que dice la palabra de Dios. Y yo solo quiero decirte esto, querido hermano. Si la palabra de Dios hoy dice algo que tú y yo estamos fallando, ¿cómo lo tenemos que recibir? Como una corrección del Señor. Como una corrección y decir, Dios me está hablando a mí y me está haciendo ver algo que estoy haciendo que no es correcto. Y si yo no cambio, de vida, ¿a dónde voy a ir a parar? A la condenación eterna. Acuérdense, hermanos, acuérdense lo que dice la palabra de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha mi palabra. Y aquí está la palabra de Dios. El que escucha mi palabra y la pone en práctica. En práctica. Muchos, dice la palabra de Dios, en el último día llegarán, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y quiénes son ustedes? Les va a decir el Señor. Señor, somos nosotros. Hemos comido contigo. Has predicado en nuestras plazas. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense de mí, malvados, no los conozco. Y hermanos, perdón que se lo diga, pero a muchos de nosotros, si no cambiamos nuestra actitud, nos va a pasar lo mismo. Porque incluso hay personas que vamos a la iglesia, pero lo que menos queremos es que nos ayuden a descubrir nuestras ingratitudes, injusticias. Vean hoy lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice hoy. Jesús dijo a sus, ojo con esto, que yo he tratado de decirles que hay que diferenciar cuando Jesús habla a las autoridades judías, cuando Jesús habla al pueblo, cuando Jesús habla a sus apóstoles y cuando Jesús le habla a sus discípulos. Ojo con esto, porque eso lo vamos a ver muy palpable. Jesús dijo a las autoridades, ay de ustedes, escribas, ¿se acuerdan? Cuando Jesús llama al pueblo, dice, bienaventurados, habla al pueblo. Cuando Jesús le habla directamente a sus apóstoles, y hoy le está hablando a sus discípulos. Y en estos discípulos tenemos que vernos reflejados, ¿quiénes? Todos nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Ojo con esto, que esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil. Porque alguien podría decirme, sí, galán, usted lo, como no es a usted que se lo hicieron, como no es a usted que le mataron un hijo, como no fue a usted quien le levantaron esa calumnia, como no fue a usted de quien abusaron, como no fue a usted quien le pegaron. Usted dice, es que mira, es que esto no es opcional. Es que eso es lo que se nos ha olvidado. Si tú quieres salvarte y quieres ser discípulo de Cristo y quieres ser cristiano de verdad, esto no es opción. Y ojo, hermanos, que la palabra de Dios nos impone. La salvación es personal.
Yo decido si quiero salvarme o quiero condenarme. Soy yo el que decido. Ok, si tú quieres llenar tu vida de odio, de rencor y vivir toda tu vida odiando a medio mundo y buscando cómo le metes el pie a todo mundo, destruyendo su vida, destruyendo su dignidad. Si alguien te tiró una pedrada y tú le tiras otra pedrada también, y si alguien te insultó, tú le insultas también, hazlo, no hay problema, hazlo. Ni Dios te obliga a que no lo hagas. Viva la libertad de los hijos de Dios. Jesús nos creó, Dios nos creó libres, incluso libres de Él mismo. Ni Dios te obliga. Si tú quieres vivir esa vida, vívela. Pero no te enojes, porque el Señor nos está diciendo que si realmente quieres ser discípulo suyo, tienes que vivir de esta manera. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. ¿Cuántas personas pareciera como que si la única razón de su existencia fuera para vivir peleando con los demás? Jesús dijo una ocasión, habían dos mujeres en el pozo peleándose. Una se fue llorando y la otra se quedó. ¿Cuál ganó? La que se fue. Y a veces pensamos que cobardía es el que huye de los problemas. No, eso es ser inteligente. Tonto el que se queda. Inteligente es el que huye de los problemas. Porque, hermanos, nunca habrán visto ustedes que en una guerra se gana, se pierde. Y eso mismo pasa en la familia, en el matrimonio, en nuestra comunidad. No gaste saliva de por gusto con aquel que toda su vida la ha vivido para pelear, para dañar, para criticar. Vale más tu paz que tu túnica. Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué vale más para ti? ¿Qué vale más para ti? ¿Los zapatos que te quieren quitar o tu paz? Mi paz. Mi paz. Y en vez de sentir cólera por esas personas que solo viven haciendo el mal, ¿qué debemos sentir? Compasión. Pobrecitos, pobrecitos. Porque una persona que solo vive para dañar, para destruir, hermanos, jamás será feliz ni en esta vida ni en la otra. Eso es ser inteligente. Inteligente es el que evita los problemas. Necio es aquel que los busca. Y en este mundo sobreviven los inteligentes. ¿De acuerdo? Y la inteligencia es algo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Por eso hasta refranes hay que dicen, más vale digan, aquí corrió, que aquí quedó. ¿Ya han oído ese refrán? Más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Eso es ser inteligente. Pero hay personas que no, porque su arrogancia, su soberbia, su prepotencia no les impide, no les permite razonar y descubrir que quienes más están haciendo daño son ellos mismos. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Traten a los demás. Y hermanos, habemos personas que tratamos a los demás, perdón la expresión, a puras patadas. A puras patadas, a puros golpes, a puros insultos. Pero si alguien nos llega a tocar así, ¡ping!, es que somos como vasos de cristal que reventamos, estallamos y salimos volando y sentimos que nos han hecho pedazos, que nos han destruido. Pero yo he mascado a mi hermano, me lo he comido, lo he vomitado de vuelta para volverlo a masticar. Pero si a mí me llegan a tocar, ahí es el fin del mundo. Traten a los demás como quieran que a ustedes los
traten. No te gusta que se burlen de ti, no te burles. No te gusta que te critiquen, no critiques. No te gusta que te juzguen, no juzgues. Te gusta que te saludan, saluda. Te gusta que te traten bien, trata bien. Eso es lo que dice hoy la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, que esto incomoda, pero reflexionemos nosotros. ¿Qué es lo que estamos exigiendo de los demás que ni nosotros lo estamos dando? Porque a veces exigimos perfección en los demás y nosotros llevamos una vida arrastrada, ¿verdad? Y nos creemos la octava maravilla. Y hermanos, el pecado nos rebalsa hasta por las orejas, ¿verdad? Pero bien tenemos la capacidad de juzgar a los demás. ¿Qué hacen de extraordinario? Dice el Señor. Porque si aman solo a los que los aman, también los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Ustedes, en cambio, y aquí vienen las palabras del Señor, miren, hermanos, y aquí es donde se cumple lo que dice, que la palabra de Dios es espada de doble filo. Y yo solo quiero decirle, cada quien agarremos nuestra tajadita. Si a usted no le cae nada, entonces tranquilo. ¿Por qué se va a enojar? Imagínese irme enojado de la iglesia porque el padre habló de los bolos, de los chambrosos, de los criticones, de los amargados. Y si usted es una dulzura, usted es un amor, una ternura, entonces ¿para qué se enoja? Lo que pasa es que por un lado tenemos una cara y por otra tenemos otra. Y cuando nos sentimos descubiertos, ahí viene la incomodidad, ¿verdad? Solo estoy leyendo textualmente. No estoy diciendo nombres, ni estoy diciendo fulana ni fulano. Cada uno agarremos nuestro pedazo. Hoy hay pastel. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. ¿Qué significa? Que si no lo hacemos, no habrá premio y tampoco seremos hijos del Altísimo. ¿Tengo culpa yo de eso? No, la palabra de Dios lo dice. Porque Él, ¿quién? El Altísimo, es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo está la misericordia en nosotros? Y la misericordia, hermanos, ¿es para con quién? ¿Para con Dios? ¿Con quién se aplica la misericordia? Con Él. ¿Y quién es el prójimo? El que está más cerca de ti. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la medida con que midas, serás medido. Y mamá Carmen decía, y con una cuarta más.
Pobrecito yo, hermanos. Ya ves, yo me doy lástima, de verdad. Porque me toca estar aquí al frente de ustedes y decir todo esto cuando yo sé que por predicar esta palabra a mí me llueven las pedradas, insultos de toda clase, hermanos. De verdad. Y se lo digo aquí delante del Señor, porque yo sé cuántos insultos, solo porque a mí me toca predicar lo que la palabra de Dios dice que no hay que hacer. Me toca. Pero lo que yo digo es, tranquilos hermanitos, que pronto, primero Dios, me voy a ir, ¿verdad? Y aquellos que les incomoda el que yo predique, la forma como yo ayudo a que reflexionemos la palabra de Dios, les incomoda, un día van a descansar. Pero ¿saben qué? Si hay algo que yo tengo bien claro es que a mí el Señor no me va a pedir cuenta porque fui un perro mudo, ¿verdad? Ladré cuando tuve que ladrar y tuve que decir lo que tenía que decir, ¿verdad? Es mi deber, es mi deber. Y como yo he dicho, yo no he venido a esta parroquia a quedar bien con nadie, ni con don fulanito, ni con la niña fulanita, ni con esta persona porque es mi amigo, aquí y allá. No, yo he venido simplemente a cumplir con mi ministerio. Eso estoy aquí. ¿Saben cuándo yo sí estaría cometiendo un error? Si yo, en vez de predicar la palabra de Dios, estuviera hablando de cuestiones políticas, estuviera hablando, contándoles cuentos de las 7 cabritas, del tío Coyote y el tío Conejo, contándoles pasadas de Camino Real. Ahí yo estaría cometiendo un grave error y ahí sí podrían decir, nuestro párroco se deschavetó, no vamos a misa. Pero por lo menos yo quiero decirles hoy, hermanos, si Dios nos está hablando aquí a través de esta palabra, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, gracias? Gracias porque me hablas a mí. Y si estoy cometiendo este error, ayúdame a cambiarlo. Y no sea, hermanos, que tengamos un problema de sordera, que no escuchamos la palabra de Dios, y tengamos un problema de ceguera, que seamos incapaces de ver en lo que estamos fallando y en vez de reconocer nuestros errores, tratemos de desviarnos por otro lado. Y ¿saben? Eso es lo que el diablo quiere. Por eso cuando la palabra de Dios llega e incomoda, lo primero que sale es, ¿qué quieres tú, Jesús, con nosotros? ¿Verdad? ¿Has venido a incomodarnos? ¿Has venido a incomodarnos? ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Verdad? Bien estábamos antes de que tú hablaras. Y yo solamente presto mis labios a la palabra de Dios. Solamente eso. Al final, hermanos, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida. Yo no voy a dar cuenta de ustedes, ni ustedes van a dar cuenta de mí. Cada uno de nosotros vamos a dar nuestra cuenta personal y según cómo hayamos vivido el mensaje de la palabra de Dios. Oremos por las personas que no escuchan la palabra de Dios. De hecho, una persona hace poco, saben que transmitimos la misa y hay personas que escriben, ¿verdad? Gracias a Eric que se ha tomado bien a pecho el colaborar con la transmisión de la misa, subirlo a Facebook, al canal de YouTube y a TikTok. Y hay personas que escriben y escriben especialmente para decir gracias. Gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Para mí no es nuevo, ¿verdad? Yo, ¿cuántos años tengo de estar predicando acá? Desde que vine. Hace, 3 años se ha comenzado a transmitir, pero yo ya tengo casi 7 años de estar predicando todos los días y preparando homilías, solo que esto ya es un ministerio, un trabajo extra para ayudar a que la palabra de Dios llegue a los demás y que esa palabra de Dios, hermanos, realmente caiga
en tierra buena, tierra fecunda, y pueda dar fruto en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.